Excelentísimo señor Nuncio Paolo Gualtieri, excelentísimo señor Obispo de Puno, Monseñor Jorge Carrión, querido Monseñor Salaverry, hermanos del Cabildo Catedralicio, hermanos autoridades presentes, miembros del cuerpo diplomático presente también, hermanos y hermanas. Venimos de una jornada larga. En la madrugada de Lima, en la madrugada del Perú, empezaron las exequias del Papa Benedicto y el Santo Padre quiso recordar cómo la vida del Papa Benedicto había sido siempre, como dice la última parte de la lectura de hoy, una entrega a las manos del Espíritu de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por esa razón, algunos elementos de esa homilía pronunciada esta madrugada para nosotros, conviene que la saboreemos, porque quizás aquí esté la clave de lo que la humanidad necesita para salir de tantos entrampamientos y problemas que el propio Papa Benedicto supo comprender en la compleja realidad del mundo e intentó en lo posible de ayudar a que la humanidad pudiera encauzar un camino nuevo que ya es a la época un camino en la época que le ha tocado vivir a él, en la parte final, el inicio de la terminación del mundo moderno. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice el Santo Padre Francisco, es la invitación y el programa de vida que inspira y quiere modelar como un alfarero en el corazón del pastor, hasta que latan en él los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Entrega agradecida de servicio al Señor y a su pueblo, que nace por haber acogido un don totalmente gratuito. Tú me perteneces, susurra el Señor. Tú estás bajo la protección de mis manos, bajo la protección de mi corazón. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas. Es la condescendencia de Dios y su cercanía, capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos para alimentar a su pueblo y decir con él, tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, cuerpo que será entregado por ustedes. Estas palabras, junto a otras, muestran cuánto ha considerado el Papa Francisco el ministerio movido por el don gratuito del amor que el Papa Benedicto nos supo brindar, no solamente como Papa, sino ya como laico, como sacerdote, como obispo y como teólogo. Y es que si hay algo imprescindible en la fe cristiana, es partir de que nosotros recibimos un don gratuito que, si lo dejamos, nos va guiando por la vida y nos cambia. El mundo moderno que Benedicto criticó tan fuertemente viene de la autorreferencialidad, de una manera de actuar y de vivir en donde todo lo pone la ambición, los propios proyectos, el individualismo, la relativización de todo en función del interés particular y la ausencia de reconocer
que todo lo que tenemos ha sido dado, ha sido regalado, y por lo tanto hemos de vivir compartiendo el regalo del amor que se nos ha dado. Por eso, dentro de las cartas encíclicas que el Papa Benedicto escribió, está sobre todo, Deus es caritas, Dios es caridad, Dios es amor. Cuando escribió esto, era porque se decía que el Papa Ratzinger insistía mucho en la fe y en la verdad de la fe. Y finalmente reveló que la verdad de la fe es el amor. Y que no hay manera de ser creyente sin experimentar primero el amor y luego compartirlo. El amor recibido se comparte. Y esto es un gran desafío para nuestra iglesia, porque si nosotros no somos la iglesia que comparte el amor dado a cada uno de nosotros y a la comunidad, nuestra iglesia se vuelve infecunda. Una iglesia, por eso, ya en términos del Papa Francisco, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no es misionera en el mundo y que no comparte el amor gratuito que ha recibido, es una iglesia que se encierra en sí misma y se vuelve tan egoísta como el mundo. Y por eso el Papa Benedicto tuvo la grandeza de espíritu de ir a los problemas más álgidos de nuestra época, no solamente en el mundo, en donde criticó hondamente el relativismo, sino también en la propia iglesia, afrontando el gravísimo problema de la violación de personas inocentes realizadas por el clero. Y tuvo la valentía de sacar del estado sacerdotal a más de 400 sacerdotes e inclusive obispos y cardenales. Solamente una persona que se deja llevar por el amor gratuito tiene la autoridad para poder hacer algo tan fuerte y simultáneamente tan partícipe del dolor ajeno y especialmente del dolor de los maltratados, de las maltratadas, de los inocentes, de los pobres. Por eso nosotros debemos muchísimo también por esa manera de enseñar que tuvo Benedicto XVI en el Perú, debemos muchísimo los aportes que nos dio para encauzarnos e ir al centro de nuestra fe durante el periodo que fue presidente o prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego Papa. Están en nuestra memoria los días que visitó el Perú como cardenal y sabemos muy bien cuando fue a Villa María del Triunfo y fue a Villa El Salvador y escuchaba que las mujeres y una de ellas le habla y le cuenta la pobreza en la cual vivía, pero la fe que tenía porque era gente pastoral. Y le salían las lágrimas de ver que sentía que el Evangelio se lo comunicaba esta persona pobre y sencilla. El Papa Benedicto tuvo como presidente y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe que examinar y evaluar como debe ser las doctrinas que se corrían en América Latina y especialmente en la iglesia peruana. Y tuvo la grandeza de examinarla no solamente en la doctrina escrita, que fue algo muy bueno, porque pidió muchas veces esclarecimientos de cosas que consideraba ambiguas. Hay la gran respuesta del teólogo que más renombre ha tenido en América Latina sobre la teología de la liberación. Tuvo la grandeza de escuchar, de separar
el grano de la paja, de pedir cambios y rectificaciones y simultáneamente de consolidar la grandeza de una opción preferencial por el pobre, que además en la reunión de Aparecida logró reafirmar públicamente diciendo que la opción preferencial por los pobres está enraizada en la más antigua cristología del Nuevo Testamento. Solamente una persona que es amada gratuitamente y que considera que esa es la única verdad verdadera para el ser humano, tiene la grandeza de espíritu para dialogar y no condenar a priori, sino para hacer preguntas e hipótesis, establecer diálogos e investigaciones. Y permítanme compartir una cosa que no es conocida. El Papa mandó a una comisión, cuando era director o prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a una comisión de 11 teólogos de primer nivel a insertarse en la vida de los pobres para ver cuánto era verdad, si se decía que era herejía, cuánto había y cuánto era verdad, si esa teología y esos frutos de evangelización liberadores con los pobres eran o no válidos para la gente. Y los 11 teólogos, dirigidos por un gran teólogo que todo el mundo conoce, Monseñor Gerhard Müller, que venía dirigiendo esa comisión, hizo un gran informe que permitió no solo decir que la teología de liberación en absoluto tiene que ver nada con la violencia, sino que en los lugares en donde había evangelización liberadora, verdadera, con los pobres han erradicado la violencia de esos lugares. Y por eso la Universidad Católica concedió a Monseñor Müller el honoris causa, como también se lo había otorgado ya a el cardenal Ratzinger. Esas anécdotas, hermanos, nos muestran la grandeza de espíritu de alguien que nos enseña que las cosas no se resuelven a patadas, que no se resuelven con ánimos de ambición, con desesperaciones y gritos. Porque nosotros creemos en el siervo sufriente que no vocea por las calles, ni apaga la mecha mortecina, ni quiebra el pabilo ni quiebra la caña que está por romperse. Es el siervo que sabe esperar en las situaciones para poder juzgarlas. Y hoy día que estamos en el drama de nuestro país, la actitud humilde y sencilla del Papa Benedicto es gran enseñanza, porque justamente por no desesperar, sabe hacer lo que es conveniente en cada situación concreta en forma inteligente, inspirada en el Señor. Y como hemos mencionado desde este ambón muchas veces durante el año pasado, la palabra renuncia. Esa palabra es una palabra cristiana, profundamente católica. El aprender a renunciar a mis ambiciones, el reconocer mis límites, el estar dispuesto, si no se es capaz, a dejar paso a otro. ¿Qué mejor hubiera sido hacer un acto así en varias instancias que todavía se pueden hacer si es que es necesario para que todo marche y vayamos todos unidos? El Papa se dio cuenta que la complejidad que venía era incompatible con la edad que tenía. Y por esa razón decidió hacer un acto de humildad y fue capaz de hacer una cosa totalmente novedosa. En un artículo que aparecerá la próxima semana como prólogo de un libro que se va a llamar Escritos Espirituales de Benedicto XVI, el Papa Francisco recuerda en ese prólogo
que ustedes leerán pronto, unas palabras que hacen ver cómo cuando estamos disponibles al Señor, el Señor nos va haciendo y rehaciendo. El libro se va a llamar, el libro escrito por los últimos escritos espirituales del Papa Benedicto XVI, se va a llamar Dios es siempre nuevo. Escritos espirituales. Y en ese texto que escribe el Papa Francisco, dice que justamente como Dios es un evento de amor, ese evento de amor permanentemente es novedad, es renovación, es transformación profunda de la realidad desde lo más hondo. Y es transformación histórica, capaz de revolucionar al mundo con novedades extraordinarias. Por eso, en ese libro, el Papa dice, no somos un centro de producción, no somos una empresa finalizada al provecho, somos iglesia. Y ser iglesia es ser comunidad, es ser casa de acogida, es ser aliento y esperanza para la humanidad. Y estamos agradecidos porque a nosotros también, con su paso por los distintos problemas que hemos tenido en nuestra historia, y cabe mencionar aquí el problema que tuvimos en la Universidad Católica, el Papa también nombró una comisión antes de renunciar, que es la que empezó los trabajos culminados después brillantemente por el Papa Francisco respecto a la Universidad Católica del Perú. Y hoy día la tenemos parte de la Iglesia y seguimos adelante. Demos gracias a Dios por la vida de este hombre ilustre y simultáneamente humilde. Los que hemos tenido oportunidad de vivir en Roma, lo hemos visto muchas veces en la plaza de San Pedro con su maletita. Y lo hemos saludado y uno solamente de tocarlo la mano sabía que estaba tocando la mano de un santo. Todo fragilidad y sencillez. Una sonrisa así sutil. Y aquí también está uno de sus amigos, que es Monseñor Jorge Carrión, que vivió en Alemania y lo conoció también. Estamos muy agradecidos a todo su paso por nuestra historia. Paso sencillo, paso discreto, pero paso que ha marcado nuestra vida eclesial. Les estamos agradecidos a todos también por venir hoy día y vamos a pedir que su ser pleno, como dice el Papa hoy día, y ahora escucharás siempre la voz de tu amado. Y por esa razón vamos también a dar gracias para estar todos disponibles a dejarnos transformar por el Espíritu Santo, que es el que puede hacer nuevas todas las cosas.